Bendiciones, mis amados, qué bueno, familia de Dios, de vuelta con ustedes. Estamos hablando de lo que puede ser una saludable doctrina, teología, enseñanza, comprensión de las Escrituras, en donde te estamos exhortando a que tú filtres toda enseñanza, como decía el apóstol Pablo, retiene lo bueno y desecha lo malo. Todo aquello que llegue a tus oídos tiene que ser filtrado por la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la herencia en la resurrección, por la vida del Espíritu Santo y por la armadura de Dios, la cual va siempre dirigida al poder de la palabra, y eso es la fe. El apóstol Pablo, en todas sus cartas, hace un gran énfasis en que la iglesia se diera cuenta de que como en ningún tiempo Dios había preparado una unción, una misericordia, un regalo, una gracia, un favor de Dios para un pueblo que nunca fue su pueblo, pero que en este momento empezaba a ser lo que eran los gentiles. Y él quería derramar sobre ellos toda su unción, todo su poder y toda su gloria. Pero igual que hoy, el apóstol Pablo se encontraba con la misma situación. Gente que no quería consagrarse para Dios, y la oración de él era que pasara algo para que estas personas entendieran que la plenitud de Dios estaba dispuesta para ellos, que lo único que tenían que hacer era tiempo de consagración para Dios y una vida apartada del pecado, odiando el pecado. Porque el que no odia el pecar o teme pecar, va a ser lo más fácil, pues va a estar caminando en él de una o de otra forma. Y entonces el poderío de que habla la gracia de Dios para nosotros, el favor de Dios, no se da en nuestras vidas. Y en capítulos anteriores he utilizado la palabra de que hay gente que lleva 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, 50 en el Evangelio, ya casi parten con el Señor, pero han perdido todos los años, el año escolar bíblico, porque han escuchado mucha doctrina, mucho mensaje, pero no han tenido vida de poder en ellos. Y el despertar en esta iglesia por el Espíritu no es solamente mi voz. Miles de voces en el mundo están clamando que la única manera para conseguir esa unción poderosa de parte de Dios es buscar al que tiene la unción. Porque Él es el que hace los milagros, las señales, el que tiene la palabra profética más segura, la palabra más poderosa que da vida, porque de Él emana la fuente de vida, en Él está el nombre de la necesidad que tú tienes. Pero no hemos buscado a Dios siempre como el 10 bombero para que nos apague el fuego que tenemos hoy, o el que nos presenta mañana. Pero no buscamos al Dios como el Dios creador que quiere manifestar en un mundo de pecado de una manera tan potente que el pecador se arrepienta de sus faltas porque está viendo el poder de Dios a través de sus hijos. Entonces el apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 9, va a haber unos 2 o 3 de es una carta impresionantemente maravillosa. Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento. Mira qué clase de conocimiento está Pablo orando, igual que en la carta a los de Efesios capítulo 1 versículo 17 hacia abajo. Dice:
y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¡Wow! O sea, llenarnos no significa adquirir conocimiento. Porque si dice que el creer y el amar a Dios es ejecutar el mandato, o ejecutar su palabra, o hacer su palabra, quiere decir que el llenarnos de la sabiduría de Él significa aprender a vivir diariamente en todas nuestras cosas conforme la voluntad de Dios. Seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. No solamente es llenarnos, sino comprender para poder que otros puedan beber de esa misma vida espiritual. Pero ¿cómo podrán beber otros de la vida espiritual si nosotros mismos estamos secos? Necesitamos saber y parar y decir, estoy harto de siempre lo mismo, el mismo bastón de Moisés, la misma poncho del profeta para Eliseo de Elías, las mismas vasijas de aceite, la misma viuda que hizo casa, la que le dio el pan, el mismo perro lamiéndole las mismas heridas a Lázaro, el mismo Lázaro que resucita. No, ya. Que esas escrituras sean un espejo, que nos digan y nos reflejen que sí se puede, que hay cambio y que se puede cambiar y que se puede ir al cambio y que en el cambio está Dios y que Dios quiere hacer el cambio. Tenemos que empezar nosotros a continuar escribiendo las páginas de los hechos, de los apóstoles, de los discípulos. Ya, hartémonos de eso. Busquemos lo más maravilloso que es la vida de Dios escondida en nosotros. El querer beber directamente de la fuente. Querer tomar solamente de los recursos de Dios. Querer hablar solamente la palabra de la voluntad de Dios. No la que nos parezca mejor, ni la escritura que ayer escuchamos y vamos a preparar el mensaje hoy para darlo hoy. No, eso puede ser alimento, pero vamos a dar nosotros lo que sea de la voluntad de Dios, porque Dios sabe a quien tenemos al frente qué es lo que está necesitando. Oh, Dios mío, ¿cómo no podemos entender que tenemos que depender de la voluntad de Dios hasta para orar? No llevar una lista, una canasta de necesidades, como si tuviéramos un Dios tan ignorante que es capaz de decir que Él sabe hasta cuando un cabello se cae de nosotros y no va a saber de qué necesidades tenemos. Por Dios, entendamos, tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que aceptar que no hemos ido por el camino correcto, que hemos buscado a Dios tal vez de maneras equivocadas, o nos han enseñado de maneras equivocadas, pero apartémonos de las culpas de las personas, porque es responsabilidad nuestra ir al Padre por intermedio de Jesús, lleno del Espíritu Santo. Aunque nosotros oremos, y en el mundo entero se ora, para que la iglesia se empodere de lo que Jesús ganó, es necesario que tú reacciones y digas, esta es la vida de Dios. Ir 2 veces a la iglesia, 3 veces al instituto bíblico,
llenarme de conocimiento, pero mi vida sigue igual, nada cambia. Antes parece que todo se empeora. Si estás en esas incógnitas, estás en el camino correcto, porque estás teniendo ansia de su presencia. De nada sirve el conocimiento si la presencia de Dios no está en el conocimiento. Y de nada sirve la presencia de Dios si no hay consagración a la fe del conocimiento. Porque si tú tienes mucha presencia de Dios, solamente la podrás disfrutar tú. Porque si no tienes el conocimiento de su sabiduría, no podrás expresársela a otros. Será para ti solo. Tú disfrutarás de la presencia de Dios. Podrás abarcar muchas cosas y a muchas personas. Pero cuando el conocimiento acompaña la presencia, el fuego de Dios cae en los diferentes estados de la moral de cada persona. Porque el conocimiento es el que identifica a cada ser humano. Y cuando la presencia de Dios está contigo y la sabiduría de Dios o el conocimiento de su voluntad está contigo, en la medida que Dios lo va utilizando, va tocando diferentes caracteres de personas en el mundo entero y todos van a ser bendecidos. Pero indudablemente que mayor que el conocimiento es la presencia. Porque sin conocimiento no podrás bendecir a muchos, pero la presencia te podrá bendecir a ti mismo. Porque aunque la palabra es la que lo hace libre a uno, el solo hecho de saber de que te tienes que apartar del pecado y que en Él todo lo tienes. Promesas tan sencillas como esas pueden llenar tu vida y cambiarla para siempre. El apóstol Pablo sigue leyendo y sigue escribiendo y dice: para que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Cuando él habla de agradarle al Señor en todo, está hablando de que nos apartemos de nuestra manera vieja de vivir, desechemos al viejo hombre que está hecho conforme a la raíz del pecado, para que vivamos solamente conforme a la escritura de Dios, para que vivamos conforme al mandato de Dios, porque ahí vamos a encontrar la vida con Dios. Dando fruto, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo recalca, porque hay personas que yo he conocido que por no tener acceso a la escritura como lo tenemos nosotros, porque aquí estamos en países donde tú puedes comprar una Biblia, aunque yo conozco mucha gente en estos países que no la pueden comprar, y anhelan una Biblia y no la pueden tener. Ellos solamente lo que pueden oír, pero viven de su presencia. Pero aquellos que podemos tener acceso al conocimiento de Dios y poder estar yendo a toda hora, a la hora que tú quieras a Él, el apóstol Pablo dice que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Y tan pronto comenzamos a agradarle a Él, inmediatamente comenzamos a dar buen fruto. Y dice que crecemos en el conocimiento de Dios. Esa es la oración del apóstol Pablo. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. ¿Sabes a quién se le fortalece? Al que se le están acabando las fuerzas. Y él dice que fortalecidos en todo. Quiere decir que en todo en lo que tú estés débil, la gloria de la potencia de Dios, a través del conocimiento y su presencia, te van a fortalecer. Esa es la vida que el apóstol Pablo oraba y encomendaba a Dios
para las personas a las cuales él visitaba o le conocían, y por la iglesia que aún ni siquiera conocía. Es una oración muy apostólica. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. ¿Te acuerdas que estas dos palabras las vimos atrás en unos capítulos? En Primera de Timoteo 4. Porque la perseverancia y la constancia, dice, la perseverancia y la constancia, perseverancia y constancia dan energía, y la paciencia, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Es aquella tenacidad, constancia, continuidad, porfiadamente, tercamente yendo en esa dirección, así como muchas veces vamos tercamente en direcciones contrarias que nos llevan al delito y al pecado. En esta oportunidad él está hablando que eso que conocemos lo empleemos para la búsqueda de Dios, para llenarnos de su conocimiento y de su presencia. Y dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Después de que él habla de presencia y conocimiento, y persistiendo constantemente con la paciencia de que se va a alcanzar, él habla en el versículo número 12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado, o sea, que nos ha dado la habilidad, que nos ha investido, que nos ha dado la facultad para poder compartir la herencia de Dios a todos los santos en luz. Santos en luz, o sea, que ya no andan en oscuridad, sino que han conocido de la verdad de Dios. Ahí donde nos quedamos en el capítulo anterior, en David 60 y... a ver, veo... 61, creo. ...62... 63... Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y ya hablamos de esto en el Salmo 42. Cual tierra seca y árida donde no hay agua, así te contemplaba en el santuario. Mira que aquí estamos viendo cómo las cosas están pasando y David está contando cómo él fue a ser restituido por Dios. Y está narrando cómo fuera de su presencia él se moría y cómo él podía sentir que la presencia y el Espíritu de Dios se habían apartado de él a causa de su pecado. Y entonces ahora está contando cómo él comenzaba a confesar, Señor, yo sé que he pecado, me he arrepentido y estoy clamando que volveré a sentir, a vivir, a gozarme, a danzar, a salmear, a hablar de tu presencia conmigo, de tu favor contigo, Señor. Ahora mismo sé que estoy en una tierra árida, pero tú la vas a convertir en manantial, Señor, porque yo sé que tú me amas, porque, Señor, mi Redentor vive y Él ha prometido mi salvación. O sea, él no lo tenía, pero estaba hablándole a Dios como si lo tuviera, porque eso es fe. Hermano, ¿y cómo yo hago para adquirir su presencia? Así como lo está narrando David y como yo te lo estoy contando que él lo hizo. Lee la Escritura para que te des cuenta. Él comenzó a clamar, a anhelar y a decirle al alma, mira, por culpa tuya estoy aquí. Por las decisiones que yo tomé estoy aquí. Pero estaré hablando, cantando y salmeando y dando gracias a mi Redentor,
porque Él me volverá a colocar el Espíritu por cuanto yo me arrepentí de mi pecado y no voy a volver a pecar de esa forma. Siempre confío en la misericordia de mi Padre, el que me dio la potencia para vencer el oso, el león, a Goliat, a Saúl, a todas las guerras. Ese mismo, aunque ahora mis burladores hagan de mí mofa, yo estaré en la casa de mi Señor. Una cosa deseo, esa anhelo, esa persigo y no voy a desmayar hasta que la consiga. Y entonces dice David, hablando de su pasado, así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. ¿Cómo lo contemplaba? Como la tierra seca y árida. Él se presentaba ahí, dice que lloraba de día y de noche. Derramaba sus lágrimas para él poder alcanzar de nuevo la presencia de Dios. Pero dice que lo hacía confiadamente en todo tiempo, aunque derramaba su corazón, porque sabía que Dios tenía sus ojos sobre él y que le devolvería su presencia y la vida de su Santo Espíritu. Entonces dice, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Primero habla en pasado lo que hizo y ahora él dice en futuro, porque sé que tu misericordia es mejor que la vida misma que tengo. Y mis labios no se cansarán de alabarte. Así te bendeciré mientras viva. O sea, era una persona que aunque había perdido el favor de Dios, la gracia de Dios, a causa de su pecado, se arrepiente de su pecado. Dice que en agonía estuvo como por un año mientras no quería presentarse delante de Dios a causa de su pecado. A pesar de que deseaba, pero una vez fue más alto el deseo de la presencia de Dios que su propio pecado. Y con vergüenza y con todo fue y se humilló, se arrepintió y comenzó a clamar a Dios por lo que él conocía. Porque quien no conoce de la delicia de la presencia, no le hace falta. Cuando ya tú la conoces y la disfrutas y la pierdes, es cuando la mente es grande. Pero para unos y para otros, tenemos ejemplos en la Biblia de gente que perdió el favor, la gracia de Dios, se arrepintieron y clamaron, lloraron, fueron consistentes, persistentes, fueron tercos, obstinados, de día y de noche. Señor, devuélvemela, yo no lo vuelvo a hacer, Señor, me arrepiento. Fortaléceme, que tu Espíritu me dé fuerza. Tú dijiste que era mi fuerza, que tú eres el que me ibas a inyectar en mis huesos la energía para poder hacerlo, Señor. Te entrego mi voluntad, Señor, quebranto todo mi ser. Si necesito, Señor, soltar a estas personas para no seguir pecando, lo voy a hacer, Señor. Señor, si necesito soltar a esta querida o este querido que es la que me aparta, lo voy a hacer, Señor. Señor, si esta vida mezquina de homosexualidad o de lesbianismo es la que no me permite conocerte, Señor, lo voy a dejar, lo voy a hacer. Quiero probar de esa delicia. Si es el robo, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la drogadicción, el alcoholismo, el enredo, la mentira, el barullo, el chisme, el odio, la amargura, lo que sea, con tal de conocer el poder, la misericordia, el amor que da tu presencia, la paz. Entonces David está contando cómo hizo todo eso. Así te bendeciré mientras viva. Como con médula y grosura está asociada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro, y las sombras de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma,
Tu diestra me sostiene, pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras, mas el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras serán cerradas. Cuando el rey se da cuenta de eso, él mismo se enumera ahí rey, se nombra rey, sabe que solamente en la presencia de Dios están los secretos de Dios, los mandamientos más profundos, pero que solamente se puede llegar ahí cuando hay temor por el pecado. A Job le pasó algo, no como a David, pero tuvo mucho que ver con un pecado muy sutil. Job 29 creo que es. Mira, a lo mejor nunca has leído este capítulo, pero si lo has leído, reléelo de nuevo conmigo porque es muy interesante. Resulta que Job fue codiciado por el temor. Era un hombre, como lo vamos a narrar aquí en el capítulo 29, un hombre que tenía una prestancia en su pueblo tremenda, bendecido por Dios, prosperado su alma físicamente, bien materialmente, pero sus hijos llevaban una vida libertina de pecado. Y entonces él, después de cada bacanal que estos muchachos hacían, porque eran bacanales, se narra que las fiestas de aquel tiempo eran de 1 semana y 2 semanas, bebiendo, danzando, bailando, comiendo, emborrachándose, y ya tú sabes cuando hay grupos lo que pasa, y en 15 días de parranda, pues con mayor razón. Entonces después llegaban los hijos y él quería purificarlos, hacía sacrificios por cada uno, por si habían hecho cosas desagradables. Yo le llamo a Job el padre alcahueta, sí, porque no le puso control a sus hijos, y entonces sus hijos crecieron sin temor de Dios. Entonces él siempre temía que Dios le diera un castigo por esto, ¿ya? Y entonces en el capítulo 3, el versículo 25, él dice, pues lo que temo, o sea, lo que él temía que pasara, viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. Le aterrorizaba porque tenía miedo. Y en la palabra es bien clara al decir que el temor no es de Dios. Que el que conoce el amor de Dios echa fuera el temor. O sea que si él estaba en esta situación, él verdaderamente conocía el favor de Dios, la gracia de Dios sobre su vida, pero no conocía todo el amor de Dios sobre él, porque si él hubiera conocido no tendría miedo, hubiera restaurado a sus hijos, o sabría que el pecado era sobre ellos y no sobre él. Ahora, sobre él recaía que como sacerdote de su casa no había hecho lo que tenía que hacer. Entonces eso lo aterrorizaba. Dice el 26, no tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. O sea, constantemente él estaba atribulado por sus temores y sus terrores. Temor de lo que no hizo y terror de lo que le pensaba pasar. Y así mismo como él se aterrorizó y lo pensó, así le sucedió. Entonces en el capítulo 29, Job empieza a hacer una remembranza de lo que él era y cómo desearía volver a tener el favor de Dios. Y dice en el número 5, vamos a leer del primero, capítulo 29, y reanudó Job su discurso y dijo,
¿quién me diera volver a ser como en meses pasados? Él está hablando de volver a tener el favor de Dios sobre su vida. Se está acordando de cuando no haya pasado ningún desastre familiar, ni físico, ni nada. Como en los días en que Dios velaba sobre mí. O sea, ¿de qué se está acordando Job? Bueno, mira, el versículo 7 dice, cuando yo salía a la puerta de la ciudad, cuando en la plaza tomaba mi asiento, en la plaza principal él tiene un asiento para él, me veían los jóvenes y se escondían y los ancianos se levantaban y permanecían en pie, lo honraban. Los príncipes dejaban de hablar y ponían la mano sobre su boca para no hablar sino solamente escucharlo. La voz de los nobles se apagaba y la lengua se les pegaba al paladar porque el oído que oía me llamaba bienaventurado. O sea, lo que hemos hablado en los capítulos anteriores, cuando la gracia de Dios está sobre una persona, su presencia lleva la presencia de Dios. Su hablar, su sabiduría, por cuanto la presencia está allí, es la que destella, es la que ilumina. Y el ojo que veía daba testimonio de mí, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer, y el corazón de la viuda llenaba de gozo. De justicia me vestía y ella me cubría, como manto y turbante era mi derecho. Ojos era yo para el ciego y pies para el cojo, padre era para los necesitados, y examinaba las causas que no conocía. Quebraba los colmillos del impío, y de sus dientes arrancaba la presa. O sea, era tan respetado Job que traía en los casos difíciles y él castigaba con la justicia delante de los hombres al que había hecho mal, y pues los hombres le castigaban porque el juicio que Job hacía era justo. Entonces pensaba, en mi nido moriré y multiplicaré mis días como la arena. Mi raíz se extiende hacia las aguas y el rocío se posa de noche en mi rama. Conmigo es siempre nueva mi gloria y mi arco en mi mano se renueva. Me escuchaban y esperaban y guardaban silencio para oír mi consejo. Está hablando Job de cuando Dios le usaba. Después de mis palabras no hablaba de nuevo, y sobre ellos caía gota a gota mi discurso. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a lluvia de primavera. Yo les sonreía cuando ellos no creían y no abatían la luz de mi rostro. Les escogía el camino y me sentaba como jefe y moraba como rey entre las tropas, como el que consuela a los que lloran. Así hablaba Job de lo que él era antes de que pasara esto, mira. Y reanudó Job su discurso y dijo, ¿quién me diera a volver a ser como en meses pasados? De eso que estamos hablando es que Job está pidiendo ser. Como en los días en que Dios velaba sobre mí, como sobre los días en que Dios tenía su favor, su mano sobre mí. Cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y a su luz caminaba yo en las tinieblas, como era yo en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios estaba. Quiere decir que cuando la intimidad con Dios estaba sobre su casa. Eso es lo que quiere decir el versículo 4. Cuando Job estaba en la intimidad con Dios sobre su casa, porque habla de su tienda. Cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo y mis hijos en derredor mío. O sea, estamos hablando de una persona que vivió la presencia de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, pero que cometió pecado, aunque la Biblia en el parágrafo número 1 o 2
Dice, inclusive, que qué bueno que ya se ha mejorado en base a los originales, una palabra que se le decía perfecto ahí a Job, que ay, siempre que yo leía eso, me causaba un trauma leerlo. Dice el 21 del 1. A ver. A ver. ¿No te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable. Antes en las escrituras aparecía perfecto. Y yo siempre que leía perfecto, eso me taladraba el corazón. Porque perfecto no hay sino uno, mi Señor. Pero qué bueno que las nuevas versiones de las Biblias de estudio trae la palabra correcta, intachable. O sea, no había mancha de pecado sobre él, porque todo lo que hacía que los demás veían, lo veían bien, lo llamaban intachable, hombre correcto. Pero delante de Dios, el diablo consiguió permiso para darle una maderiada, porque tenía miedo, temores. ¿Qué pasó? La gracia de Dios se apartó a causa del pecado. Ahora, ¿qué pecado tenía Job? Si él mismo era un hombre intachable. Bueno, no había criado bien a sus hijos porque no se movía conforme a los principios de Dios. Y él, teniendo que por eso le viniera castigo, se aterrorizaba que le pudiera pasar. Y el tener temor es un pecado. Una cosa es sutil, pero el temor engendra castigo, dice la Biblia. Y ese castigo, por ese temor a ese pecado, lo apartó de la presencia. Entonces Job comienza a reclamar los tiempos que había vivido antes. Pero qué bueno cuando llega al capítulo 42, y Job puede empezar a hablar que de oídas conocía al Señor, pero que ahora sus ojos le ven y que de verdad sabe lo que es Dios. Señor dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. Ese es un llamamiento de Dios a este día, para que nosotros dejemos de conocer a Dios de oídas, sino que vayamos a conocerlo como Él es. Y eso nos exige tener tiempo para Él y presentarnos limpios, ocupando la sangre de nuestro Señor para arrepentimiento, sabiendo que en su presencia vamos a estar desnudos, y si vamos allí ocultando nosotros cosas, delante de Él no hay nada oculto. Así que en el nombre de Cristo Jesús yo te declaro bendecido, prosperado, que esta palabra te lleva a contrición, que esta palabra te compunge, para que tú digas, deseo de su presencia, pero me voy a limpiar de esto. Clamo a la sangre de mi Señor para limpiarme, para estar limpio. Yo quiero su presencia, la anhelo como David. Como David contó qué hizo para poder obtenerla, yo lo quiero. Y si tú lo quieres, yo también lo quiero. Yo también lo busco, yo también lo deseo. Pero una cosa sé, se puede cambiar, hay cambio,
es seguro el cambio, alcanzo el cambio, porque el cambio es Dios. En el nombre de Jesús, amén.